Buenas noches, chicas, chicos. Por favor, iniciemos con las exposiciones de la semana para dar inicio a nuestra clase. Adelante. Buenas noches, estimado Alejandro y compañeros. En Nicole. esta ocasión les vamos a hablar sobre la macroeconomía moderna. A finales del siglo XIX, la macroeconomía moderna carecía del desarrollo claro y los economistas se centraban más en la microeconomía y en el análisis estadísticos influenciados por Ricardo. Pero apenas abordaron el nivel del general de los precios y el crecimiento económico, y todos esos fueron dejados a un lado, y dominaba la idea del pleno del empleo. Entonces, a la Gran Depresión de los años 30, estos se vieron obligados a revisar estos supuestos y nos dio origen a la macroeconomía keynesiana, que enfocaba en los ciclos económicos. Con el tiempo, esto se mezcló con las ideas neoclásicas, formulando la corriente neokeynesiana. Y en los años 70 surgió la nueva revolución clásica, que volvió a centrar en el análisis el crecimiento del tema dominante de los 90. Destacaba, no sé si lo pronuncio bien, perdón, Schumpeter, quien desde 1912 propuso una teoría del crecimiento que se centraba en el rol del emprendedor y en el entorno capitalista, a diferencia de Marx, porque quien preveía que la caída del capitalismo, por sus contradicciones internas. Entonces, Schumpeter creía que desaparecería por su éxito, aunque era conservador, tenía una visión, innovadora del capitalismo, con un impulso en el desarrollo a través de la innovación y de un espíritu empresarial. Mi compañero Jinson les va a seguir con la explicación. Muchas gracias, Nicole. Bastante claro. Espero que para los demás también. Dale, mi querido Jinson. Ok, hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí? Ok, perfecto. Creo que la macroeconomía ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, pasando así por diferentes etapas y enfoques. Desde la época clásica hasta la actualidad, el interés y las cuestiones macroeconómicas ha variado. Existen varias diferentes teorías y modelos que han sido desarrollados para explicar los fenómenos económicos. En el texto se destaca la importancia de la Gran Depresión en la década del 1930 en el desarrollo de la macroeconomía keynesiana y a lo posterior, reacción contra esta teoría en la década del 1970 con la nueva revolución clásica. También habla sobre la situación actual de la macroeconomía, enfocada en el crecimiento económico, y los puntos claves que se observó son como la macroeconomía ha pasado por las diferentes etapas y enfoques a lo largo de los años, la Gran Depresión en la década del 1930, que se llevó a un mayor interés de la macroeconomía y el desarrollo de la teoría keynesiana. La nueva revolución clásica en la década del 1970 cambió el enfoque de la macroeconomía de los ciclos económicos al crecimiento. En la actualidad, el crecimiento económico es el principal tema de interés en la macroeconomía. A continuación, la compañera... ¿Quién? Me parece que no está la compañera. ¿Quién es? Madeline Delgado. Ya. Ya, bueno, entonces para finalizar, nosotros planteamos la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que el capitalismo, tal como lo planteó Schumpeter, desaparecerá por su propio éxito o, como Marx lo predijo, colapsará por sus contradicciones internas? ¿Y qué señales actuales podemos identificar para apoyar la una visión de la otra? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicole y Jinson.
Ahí hacemos un llamado de atención a Abigail, ¿no? Magali Abigail, creo que tenía que exponer y no estuvo aquí. Deja la pregunta, bueno, son dos preguntas, déjalas en el chat, por favor, Nicole. Las vamos a ir contestando, las vamos a ir respondiendo y construyendo a lo largo de la clase. Clase que es fundamental porque es esencia de su foro, es también la videoclase de esta unidad, que espero que ya la hayan revisado porque hoy se abre el foro. Bueno, tiene 2 semanas de vigencia el mismo, así que tienen mucho tiempo para poderlo proponer, pero esta es la única clase. La videoclase está colgada y la pueden... Salud, Estefanía, creo. Esta es la única clase. Tranquila, así se nos va. Esta es la única clase que hablamos de macroeconomía, así específicamente, así que pongan mucha atención porque ahí pueden estar varias respuestas en su foro y en su participación. Entonces, con lo que les oímos a los compañeros, ¿quién se atreve, Tiffany Camela Rosero, a decirnos qué es macroeconomía? Lo expusieron muy clarito, muy bien en tocar sus resúmenes, esto, porque hacer resumen también es un arte, ¿verdad? Estuvo claro ese resumen. Entonces, ¿qué es macroeconomía, Tiffany? ¿Qué entendemos por macroeconomía? Te escuchamos todos, atentos. Sí, se me escucha. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, Tiffany. Se te escucha claramente para ser lunes 8:20 de la noche. Ya. Profe, de lo que explicaron los compañeros, la macroeconomía lo que se enfoca a estudiar es obviamente la economía del país en general y se enfoca en fenómenos así como que globales. Hablaba también el compañero, no sé si fue el compañero Jinsa o la compañera, que hablaron que esto obviamente se ve en esto del crecimiento económico. Yo creería que también estudia también lo que son no sé cómo ponerlo en un ejemplo. Es como que analiza cómo esto afectará el consumo. En la actualidad podría ser en las empresas, también podría ser así como que en el desempleo y también podría verse en la inflación del país. No sé si estoy bien. Sí, está bien. Muy bien, Eso. gracias, Stephanie. ¿Quién más se atreve? Emily, ¿qué es la macroeconomía? Buenas noches, a ver, que sería desde un panorama general, sería lo de la inflación, lo del Producto Interno Bruto, los ingresos, gastos, mm, de cómo está la economía tal de un país, eso. Ok, gracias, Emily. María Graciela, ¿qué es macroeconomía para ti? O sea, lo que nos va generando el país, por decir, los gastos y así, lo que no se está haciendo en buenos gobiernos, digamos, que ¿cómo es? Nos va afectando la inflación económica y no hay solución para el país. Ya, gracias, María Graciela. Hiciste más bien una apertura reflexiva antes que responder la pregunta. Primero, entonces tienes que potenciarte en contestar la pregunta y de ahí la reflexión, pero es válida también la reflexión. Sí, María Graciela. Ana María, casi te digo Ana María Orozco. Sí. Buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. Pues la macroeconomía, por así decirlo, es una parte que estudia la economía a nivel global. Teniendo en cuenta esto, y en el caso, como han ejemplificado mis compañeros, sí, analiza estos aspectos del país, ya sea la inflación, el Producto Interno Bruto, el desempleo, ese tipo de factores analiza la macroeconomía. Ya, muy bien, Anita. ¿Suficiente? ¿O alguien más quiere actuar?
Stephanie, ¿qué es la macroeconomía? Buenas noches, profe. Buenas noches, Stephanie. Stephanie, ¿verdad? Stephanie, ¿verdad? Bueno, yo creo que la macroeconomía desde una perspectiva determina en sí la producción, como ya dijeron mis compañeros, lo que es el empleo, la inflación, también lo que en sí se basa el crecimiento del país. O sea, y también yo creo que en sí la macroeconomía busca interactuar las variables agregadas para de esta manera poder influir dentro del bienestar colectivo. ¿De dónde sacaste eso de las variables agregadas que me llamó la atención? Porque es una categoría más fuerte. Aquí investigando, profe. De pronto me preguntaba. Variables agregadas. Ok. Verán. ¿Por qué les hice esta pregunta capciosa, provocadora, como las preguntas de la Nicole, siendo lunes? Y es porque justamente si leyeron todo el compilado, Jameson ya prendió la cámara, mira. Tranquilo, James. Si se va, no importa. Es justamente porque si ustedes leyeron el compilado bien, lo desmenuzaron bien, se dieron el tiempo necesario. Ya mismo acaba, chicos, tranquilos. Nos falta un mes. Más bien, no sé de qué manera fue sí muy pertinente que esta asignatura se abriera solo a dos unidades, pagos y todo eso. No sé, podríamos hacer un debate al final de la misma. Perdón el paréntesis y la dilatación. Si leyeron el compilado, los mismos autores, Bru, Stanley, dicen que a lo largo del tiempo la macroeconomía no ha definido un concepto propio, ¿me entienden? Un concepto particular, ¿leyeron eso? En el que se puede explicar textualmente la macroeconomía. O sea, no, tal vez no hay forma de conceptualizarla desde un concepto, justamente desde una definición, perdón, estática, determinada, porque la macroeconomía está en permanente movimiento y dinámica. Por eso me gustó eso de las variables que habló Estefanía. A lo largo del desarrollo propio de la macroeconomía, Marshall, por ejemplo, de entrada, decía que el estudio de esta macroeconomía no se puede dar por un efecto de, justamente por una relación causa-efecto, ¿me entiende? Porque la historia, porque Marshall plantea justamente o propone el planteamiento histórico, nos dice y nos recuerda que esta macroeconomía ha estado marcada, dice, por los propios cambios en su objeto de estudio. El crecimiento económico, ya lo dijeron ustedes, los ciclos económicos, la inflación, la determinación del nivel de precios. Bueno, el PIB no tanto, es otro concepto ya más bien paralelo. Alguien de ustedes dijo el PIB, es un concepto paralelo que se establece. Entonces, incluso la macroeconomía en sus primeros intentos de conceptualizarlo, incluso estuvo relacionado directamente con la econometría, ¿leyeron? O sea, con justamente términos micro que quería entender el desarrollo de estos grandes modelos de la economía, por eso es macro. Pero justamente desde sus parámetros y bases micro, o sea, desde la base en particular. ¿Sí? Entonces, es un poco el objeto de estudio en sí o la conceptualización de la macroeconomía ha variado
por este mismo desarrollo de los ciclos económicos y de la misma economía. Vamos a tratar de poner un ejemplo incluso orgánico, metabólico, si lo quieren ver, para que entiendan cómo funciona entonces. Ok, hagamos un poco de contexto, porque sí pretendo que tratemos de definir un concepto desde Schumpeter, o, bueno, un concepto histórico también desde Alfred Marshall, que está en el compilado, pero desde Schumpeter sí, porque él establece esta visión dinámica, o como lo estaba proponiendo Nicole, una visión dinámica de la economía. Entonces, la economía se forma desde lo macro, desde estos entendimientos de ciclos económicos, de desarrollo, de dinamismo, pero lastimosamente el entendimiento, y lo digo así, de la macroeconomía cobra un alto riesgo cuando no permite entender los procesos microeconómicos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicas? Y es donde justamente se puede fundamentar. Entonces, cuando los grandes procesos o los procesos macros de la economía empezaban a debilitarse, llámese estos ciclos económicos, teorías de valor, teorías de precio, teorías de mercado, teorías de réditos, teoría de ganancias, empezaban a debilitarse. Por eso está buena esa pregunta, que espero que también la respondamos al final de la Nicole. Cuando estos procesos se debilitaban y se rompían, entonces se rompió la macroeconomía, no fluyó. ¿Pero por qué? ¿Por qué hubo ese rompimiento, esa debilitación, ese debilitamiento? Porque no se entendía a ciencia cierta cómo funcionaban también los fundamentos microeconómicos. Entonces, esto vamos a abordar en la clase de hoy. Este es eje central para su propuesta en el foro, que ya es un poco más profunda. Tienen ahí el tiempo necesario. Ahí les dejé una pregunta mixta, así como la de Nicole. Ok. A ver, ¿qué necesitamos la PPT? Sin presentación, ¿qué dicen, chicas, de esta clase? ¿Sí o no? ¿Quién quiere la presentación? Alce la mano. Alce el dedito. Está en su libertad. ¿Quién quiere? ¿Natasha? ¿Naomi? ¿Naomi? ¿Deseas la presentación o hacemos sin la presentación? Te escucho. Quiero escuchar a qué sabe tu voz, Naomi. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué? ¿Con presentación o no? Perdiendo el tiempo aquí. No sé. ¿Cómo sí? Ya, profe, pero no entendí. O sea, usted me dice presentación es lo único que escucho. Da mucho ruido acá, disculpe. Madeleine, tenías que exponer por qué no entraste a tiempo. Buenas noches, profe. Sí, una disculpa. Lo que pasa es que me ocurrió un inconveniente y me tocó salir corriendo y la verdad no llevo el celular, pero volví enseguida. Una disculpa enorme. ¿Sí estabas preparada para la expo? Sí, profe, sí tenía igual mis ideas porque ya, o sea, habíamos organizado, pero me tocó salir corriendo. Es la primera vez que me pasa y no, ni siquiera me acordé del celular. Ahí nos vas fortaleciendo, ¿ya? A cualquier criterio. A ver, ¿qué quedamos? La Estefanía dijo que sí. Como la Estefanía es la única que dijo que sí, entonces vamos a poner una presentación. ¿Sí querías presentación, verdad, Estefanía? A ver, tu micrófono. Sí, entiendo más. Ya. Ok. Ahí pueden visualizar. Sí, profesor, sí se puede. Ya, muchas gracias. Ok, a ver, un poco de contexto entonces. A finales del siglo XX, los economistas enmarcados en entender esta macroeconomía
que se puede decir no estaba todavía abordada del todo ni estudiada. Y entre ellos, como les dije, liderando este grupo de pensadores o estudiosos, Alfred Marshall, había planteado una especie de una primera codificación para entender la macroeconomía. Y esa codificación u organización de los diferentes procesos económicos devenidas de las teorías, principios y planteamientos ya de la economía que ustedes lo manejan, venía, por ejemplo, establecida a través de microestudios de estas teorías que componían macroeconomía. Varios de sus principales planteamientos se encuentran en una obra insigne que nos dejó Marshall, que se llama Los Principios de la Economía, en donde justamente establece cómo se deviene, cómo se entiende la macroeconomía, pero a la final estos principios se quedaron en esos principios, no se pudo ahondar. Y por ejemplo, como no logró una profundización en los principios de la macroeconomía desde lo microeconómico, pues limitó su análisis de lo macro, por ejemplo, a la determinación de los precios. ¿Sí? Entonces, entre los años 30 y los años 70, o a finales de los años 70, la macroeconomía continuó centrando la atención en lo que habíamos dicho ya. Ciclos y procesos económicos. Y esto tiene un nombre que también lo dijo Nicole. Y se quiso entender estos ciclos económicos, ¿se acuerdan? Con la economía keynesiana. ¿Se acuerdan de Quesnay? De Francois. O de François. Fisiócrates, ¿se acuerdan? ¿Qué nos dejó Quesnay? ¿Se acuerdan? Su gran aporte fue la tabla de Cirques. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso para dar un aplauso? Nicole, como dice. Eso, muy bien. La tabla de circulación neta de los precios. Entonces hagamos un poco de memoria, él ya estableció esto, fue el aporte más grande de prácticamente este pensador. Y que todavía, y como se puede ver ya en época moderna, en el siglo XIX, es referencia para entender la macroeconomía. Entonces ahí nos vamos ya ubicando contextualmente, ¿no es cierto? O nos vamos ubicando históricamente. Entonces también es necesario entender, por supuesto, su propia evolución a través de sus fundamentos históricos. En la década de los 70 o en 1970 se produjo una reacción contra la economía neo-keynesiana en forma de una revolución clásica. Nosotros ya abordamos el pensamiento clásico, ¿se acuerdan? Y cuando abordamos y entendemos pensamiento clásico, entendemos liberalismo económico, político liberal, ¿se acuerdan? Libre flujo, cero intervención estatal. Pero esto tiene un porqué. Ir en contra de la economía neo-keynesiana, que fue una revolución de la propuesta de Keynes, y que era la que planteaba al centro la economía como eso, liberalismo económico total, potente, efectivo, por acá en la década de los 90 querer establecer ese eje o cambiarlo, proponerlo, también lo dijo Nicole muy bien, hacia un eje del crecimiento. Entonces, esta es una palabra clave, chicos.
Sí, o sea, la evolución de esta macroeconomía, que todavía estamos queriendo entenderla, pero vamos a finalmente dejarla clara, se provoca producto de esta revolución primero en contra de una corriente nueva o neo-keynesiana que seguía, por supuesto, enfatizando los ciclos económicos y el poder propio de la economía y quería reemplazarla hacia un eje del crecimiento. Entonces, desde los 90 para adelante, ya estamos hablando de épocas modernas, el principal tema de interés o que estuvo a la vanguardia del pensamiento económico y en relación a lo macroeconómico fue esta teoría del crecimiento o el crecimiento, si quieren ser Valentín, como eje central del desarrollo de la economía. Entonces, esta nueva revolución, esta teoría del crecimiento, como el punto de partida de explosión, de apertura, este rompimiento entre corrientes, si quieren llamarlo así, recuerda o pone énfasis en que el aparecimiento ya de la macroeconomía moderna se basa en el monetarismo, en la propia inflación macroeconómica y con la pérdida de aceptación de este nuevo o de estas medidas económicas keynesianas y neo-keynesianas. Se perdió esa aceptación y se quiere dar un vuelco hacia una política fiscal que además pretendía, como su nombre lo indica, regularizar, proponer una regulación estable para que justamente estos procesos de inflación, estos procesos de ciclos económicos variantes, empiecen a generar un rédito directo y potencial hacia la economía vigente, es decir, hacia la macroeconomía. O sea, ahí intervienen rubros como gastos, como precios, como impuestos incluso, que no estaban del todo ordenados en un solo flujo. Entonces, lo que viene a ser esta aparición de la macroeconomía moderna con énfasis en el monetarismo es como decir, todos esos elementos que estaban un tanto separados con base a ciertas teorías o divergentes o derivaciones de las teorías, viene a poner un orden en un solo flujo para aportar al crecimiento de la macroeconomía. Entonces, la política monetaria, por ejemplo, se convirtió en la única opción de esta teoría del crecimiento y de la macroeconomía moderna. Y estas opciones no estaban en los modelos antiguos keynesianos. Estos modelos keynesianos no entendían, por ejemplo, los efectos inflacionistas. Entonces, por supuesto, esto hace que los modelos clásicos, los modelos pre-macroeconomía se alejen del todo ya de esta forma de política económica. Y más bien se empiecen a adherir o a pegar al fortalecimiento del modelo de desarrollo macroeconómico, con análisis independientes, que todavía tenían muchas limitaciones al no entender el efecto y la función específica, en cambio, de las teorías microeconómicas. Pero ya hubo un primer paso, ¿me entienden? De separarnos de esa economía clásica que todavía tenía mucho arraigo en la política liberal, en los procesos de liberalismo económico, en lo que hemos venido ya abordando en el tema del capitalismo.
Entonces, finalmente la macroeconomía marca un antes y un después. Por eso es fundamental para su foro. Y por eso es fundamental que entiendan si está o no vigente, si se aplica en la actualidad. Y creo que por ahí fue la pregunta que les dejé. Entonces, entendamos qué es esto de la microeconomía. Verán, hemos dicho que ya hubo este alejamiento, que hubo un antes y después, que irrumpe en la escena, que nace la macroeconomía, pero todavía con algunas limitaciones en el proceso de entender las conexiones en teoría microeconómica. Entonces, ante esta falta de conexión, los economistas comenzaron a establecer los fundamentos ya no macroeconómicos, ya estaba establecido, ciclos económicos, procesos, ganancias, réditos, flujos, inflación, que componía y confluía esta gran economía. Entonces ahora había que entender a qué se referían estos fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. Cuidado, lo vayamos a entender por separado, sí. Cuidado, micro es el fundamento de la macroeconomía. Y había que entender estas conexiones de lo micro para justamente entender un equilibrio de modelos y un equilibrio general por dos fundamentales razones. En primer lugar, para complementar y completar la teoría propia de la macroeconomía, y en segundo lugar, para poder expandir el modelo que ésta proponía y, por ejemplo, poder incluir a la inflación en este análisis, algo que la teoría antigua, clásica o neoclásica, como la quieran llamar, no la querían abordar, desde teoría del pensamiento, ¿sí? Entonces, dos razones. La primera, para complementar la teoría base. Y la segunda, para expandir el modelo y poder incluir a la inflación en ese modelo. Entonces, este proceso, con estas dos razones, es prácticamente una integración que develó la necesidad de que existe una base microeconómica sólida para la macroeconomía. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? Ok. Al querer entender esta integración, ¿no es cierto?, para saber la base de la macroeconomía propuesta desde la microeconomía, por ejemplo, también la economía clásica propone una nueva teoría y un nuevo proceso. A la par, las expectativas racionales se impusieron en macroeconomía y hubo importantes debates sobre la ineficacia de la política económica. ¿Se acuerdan de la escuela clásica del pensamiento económico? Y más arriesgado aún, la inviabilidad de la política monetaria y la política fiscal, de esta que estábamos hablando, que establezca algo regularizado para que no todo ande suelto. Estas investigaciones emergentes, derivadas de lo que se estaba enfrentando, llegaron a conocerse con el nombre de una nueva economía clásica, por ejemplo, que ya empieza a hacer frente a esta macroeconomía. Por tanto, desde ya finales de los años 70, para enmarcarnos nuevamente en los 90, varios teóricos pensaban que el futuro de la macroeconomía se encontraba en el nuevo pensamiento y economía clásica. Y ya finalmente la economía keynesiana había llegado a su ciclo final. Miren cómo es de potente el pensamiento clásico de la economía. Siempre va a estar presente que a un nuevo fenómeno, como fue la macroeconomía, inmediatamente la quisieron absorber, ¿me entienden? Para poderla pensar desde una nueva economía clásica también a la macroeconomía.
Esto nos da una importante arista, entender que la economía clásica o neoeconomía o nueva economía clásica o neoliberalismo como en su proceso evolutivo no ha dejado de estar presente y ante una posible competencia o aparición de nuevas formas de pensamiento lo que ha hecho es querer absorber y fortalecerse de las mismas y seguir vigente. Sí, siguen la idea, ¿verdad? Sí está claro, Nancy Verónica. Sí, profe. Ok, entonces, una de las aristas que nos presentan, por ejemplo, esta macroeconomía clásica, hicimos un paréntesis muy importante, necesario con el tema de la nueva economía clásica, un abordaje, perdón, una arista importantísima que nos entrega la nueva economía clásica en su influencia directa en la macroeconomía, fueron, por ejemplo, la inclusión de datos empíricos para fortalecer este crecimiento económico como un modelo sólido, como les habíamos dicho, y incluso se empiezan a plantear nuevos modelos de estudio que se podían convertir en paradigmas dentro del pensamiento económico de la macroeconomía. ¿Sí? Entonces, el análisis de este proceso de crecimiento, de este modelo de crecimiento, se lo quiso entender desde varias propuestas justamente de pensamiento. Uno de ellos fue el pensamiento modelo de Solow, que entendía la fuerte influencia de la tecnología, por ejemplo, para innovar los procesos de economía o de neoeconomía clásica y macroeconomía. Solow también propuso desde el aporte de la tecnología, como les decía, este desarrollo de la teoría o del modelo del crecimiento, pero quiso alejarse de pensadores clásicos que solo vean la tecnología como una herramienta para proponerla más bien como un propio modelo. Esa es una característica del modelo de Solow. O sea, que la tecnología en sí ya es un modelo propio para fortalecer justamente el modelo de crecimiento base de la macroeconomía. ¿Sí? Y estos modelos de crecimiento nos entregan justamente una perspectiva ya totalmente moderna de la macroeconomía. Se desarrolla una nueva economía, una macroeconomía que totalmente cuestionó el planteamiento, pensamiento y modelo keynesiano, hizo incompatibilidad con la economía neoclásica y también trató de explicar los acontecimientos económicos más potentes que la explicación de los modelos clásicos convencionales. Por tanto, la macroeconomía quiere establecer una nueva revolución de desarrollo, trató de llevar la macroeconomía al redil de la microeconomía. Fue en cierto sentido, como dicen los autores, el último respiro y aliento del pensamiento neoclásico. Y al entender en su total dimensión la microeconomía como base de la macroeconomía, prácticamente se sepultó, por decir así, las antiguas teorías y se dio luz a una base teórica de la macroeconomía. Entonces, y por tanto, dentro de estas nuevas realidades en pensamiento económico, se propone un modelo dinámico de función para la economía desde la macroeconomía para comprender toda la realidad. Entonces, como les había dicho, chicos,
la historia del estudio del objeto propio de la macroeconomía ha sido dinámico, ha sido emergente y variable, debido a los propios crecimientos, flujos, desarrollos, los ciclos económicos. Y esto nos lleva a entender que la macroeconomía moderna es totalmente confluyente en la actualidad, vigente y aplicable. Pero lo que también debemos entender es que no hay un solo enfoque aceptado, determinado para poderla abordar. Se encuentra en transición y en permanente y amplia variedad de programas de investigación. Tomen en cuenta eso, la macroeconomía. Y recordemos que el principal tema de interés de estudio de la macroeconomía actual es una nueva teoría del crecimiento, que se aleja de las teorías clásicas, ¿no es cierto? Y se acerca más o pone mayor énfasis en la tecnología, en la ciencia, en la tecnificación, para fomentar los estados de crecimiento propios de la economía y del ser humano. También señalar dos temas importantes, chicos. Dame un minutito nada más. Perdón. Muchas gracias, chicos. Perdón por estos minutos. Ok. Entonces, chicos, a ver. Vamos a digerir lo que se ha socializado, se ha compartido, se ha entregado como conocimientos técnicos densos de lo que es macro y microeconomía. Un ejemplo desde lo metabólico. El ser humano, ¿no es cierto? Nosotros, hombres y mujeres, pondrán atención, somos un organismo vivo, ¿verdad?
Somos un organismo vivo compuesto por varios componentes y órganos. Cada uno tiene una función, cada uno tiene una particularidad. Y estas particularidades conforman nuestra funcionalidad orgánica dentro de un cuerpo humano. Ya, podemos hacer una referencia directa. Cuando yo le ordeno al cerebro una instrucción como hacer esto, coger un objeto, un reloj, ponerlo de esta forma, vertical o horizontal, estoy proponiendo un énfasis hacia la acción de algo. Así confluyen el mercado, la economía, los estados inflacionarios, como le quieran ver, los macroprocesos. Pero ¿qué los lleva a actuar así, chicos y chicas? ¿Qué los lleva a actuar así de esa determinada manera? ¿Qué es lo que los hace comportar? ¿Qué agentes? Por ahí, por ejemplo, siempre me quedé con esto de las variables. No sé si lo sacaste de algún tema, Estefanía, pues no está claramente eso en el compilado. O no sé si consultaste alguna IA y no sé. Porque eso justamente es base de lo que les quiero ejemplificar con lo micro y lo macro. Nuestro cerebro humano, que es un universo de neuronas y conjuntos, le da la orden a nuestro cuerpo para mover a la izquierda o a la derecha la mano, alzar o bajar la voz, levantarse o sentarse. Así le ordenan los microprocesos o la microeconomía a la macroeconomía en su funcionar y accionar. ¿Me entienden la idea? Cada microcircuito que existe en nuestro ser, cada neurona y sus conexiones tienen una validez. Si no existieran esas microconexiones en nuestro sistema nervioso, si no existieran esas micro ramificaciones, ¿han visto el cerebro humano, chicas? Ya, para que ustedes hagan así, sin acción de hablar o de responder, ya, hubo un pequeño microcircuito que le dio esa orden al cerebro. Esas son las redes microeconómicas que hacen que la macroeconomía funcione. Si hubiera un rompimiento en ese microcircuito, se daña algo. Entonces no hay los procesos, no hay los ciclos, no hay el crecimiento, no hay nada. Eso es lo que quisieron entender los pensadores ya de los 90, Schumpeter, por ejemplo, para entender la macroeconomía. O sea, se fueron a entender la microeconomía. Y entonces, ¿qué es la microeconomía? ¿Quién da vida a la microeconomía, chicos? ¿Cómo funciona, por ejemplo, este equilibrio gradual y natural de la macroeconomía? De los ciclos económicos, de la inflación, de los precios, de las ganancias. ¿Cómo funciona? Como lo dijo Marshall. ¿O cómo es que este desarrollo económico se centra justamente en procesos agregados como los ciclos económicos, la innovación, la tecnología, incluso desde la nueva ya macroeconomía en perspectiva, ¿no es cierto? Eso lo proponía, por ejemplo, Schumpeter, que incluso propuso temas de innovación creativa. Gracias, por supuesto, a los elementos y a las interconexiones y redes de la microeconomía. Schumpeter se fundamentó y se enfocó muchísimo en el crecimiento de los ciclos económicos, pero primero entendiendo la innovación y los aportes de la microeconomía. Chicas, pero no me han preguntado qué es la microeconomía, quiénes lo validan, qué es la microeconomía.
¿Quién es la forma? ¿Se pusieron a pensar eso? ¿Quiénes son los elementos de la microeconomía? Nancy. Ah, qué bueno. En la Ah, microeconomía, pues seríamos las personas o las pequeñas empresas. perfecto. Vamos desde, muy bien, gracias. O sea, pero consumidores, nosotros incluso, vamos desde la base, desde una nueva justamente macroeconomía que entiende su subsistencia, pero desde alguien que le dé vida. O sea, nosotros, el consumo, el mercado, los consumidores, las empresas, los pequeños emprendimientos, la economía popular y solidaria, los trabajadores, los micro mercados. Yo creo que les decía ver, por ejemplo, un video de unos chicos que hicieron que fueron al mayorista para entender lo macro y después fueron a una tiendita de una comunidad para entender lo micro. Y ahí también conjuga dentro de la microeconomía, entonces, si hablamos de consumidores, procesos de consumo. Si hablamos de consumidores, procesos de producción, ¿no es cierto? Pero microprocesos que generan microeconomía y que a la vez desde pequeños procesos de microeconomía generan inversión, generan ahorro, hasta pueden generar un salario. ¿Ya? Y ahí, entonces, ahí vamos a entender cómo estos elementos o agentes de la microeconomía dan vida a esta gran macroeconomía, observando estas variables agregadas que dijo Estefanía, que no son más que la inflación, el desempleo, el tipo de cambio, la política fiscal, monetaria, las teorías de valor, los salarios, o sea, todo lo que confluye en nuestra economía. Varios autores proponen también, creo que alguien lo dijo aquí, el PIB, pero el PIB está mal porque no es parte de... El PIB es el resultado, ¿se acuerdan? Bueno, no le hemos hablado claramente con ustedes en esto, en indicadores, pero el PIB es el resultado de todo esto, pues que no es parte. Bueno, y ya es el paraguas, o sea, dónde va a parar todo el erario, pues no, la producción y la riqueza de una nación, pero no es parte. ¿Sí? Entonces, ahí se conectan, chicos. Entonces, cuando los pensadores de la época, como Schumpeter, entendieron lo fundamental de la microeconomía, pudieron establecer una base moderna para el concepto de macroeconomía o lo macromoderno, que no es más que explicar todos estos fenómenos y valores agregados de la macroeconomía. Ujú. Entonces, creo que hay que mucho más claro, más que la teoría, más que todo esto, porque son teorías a veces, terminología muy técnica, conceptos realmente a veces se vuelven densos, pero hay que bajarlos y estacionarlos, pero primero entendiendo la parte teórica, si no, no, nos quedamos con muchos vacíos, ¿me entienden? Entonces, la macroeconomía y su sostenibilidad tiene mucho que ver con la micro, ¿no? Y esto nos hace reflexionar ya desde otro abordaje en lo importante que es la microeconomía, la economía popular y solidaria, los emprendimientos, las pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, ¿han oído ese término? Porque va ganando espacio y va fortaleciendo esa economía, esa gran macroeconomía. Entonces, podríamos establecer que así se correlaciona y así funcionan estos dos grandes componentes, ¿sí? Bien, para despedirnos, chicas, ¿quién se anima a responderle a la... Ana María, ¿te animas a responderle a la... Son preguntas muy buenas, que nos hacen aterrizar el concepto a la práctica y a la realidad, lo que vivimos, lo que afrontamos. ¿Cómo estaban? ¿Puedes repetir la pregunta, Nicole? Alison, pondrás mucha atención a la pregunta. Ya, dice, ¿cree usted que el capitalismo, tal como lo planteó Schumpeter, desaparecerá por su propio éxito o como lo predijo Marx, colapsará, por las contradicciones internas?
¿Te atreves a responder, Ana María? Alison. Bueno, profe, a ver, como decía el Karl Marx, o sea, él decía que el capitalismo seguiría a su autodestrucción, sobre todo porque esto, digamos, en la actualidad ahora hay fenómenos como la desigualdad creciente. Ya no hay trabajo, hay crisis financieras y por esto del capitalismo, Un minuto. que es mismo de la propiedad privada y más que todo de lucha de clases sociales, ¿no? Y eso es lo Ya. que, a ver, tengo entendido que decía el capitalismo Karl Marx. En cambio, por otro lado, Joseph decía que el capitalismo desaparecía por su propio éxito. Si no estoy mal, está planteando una pregunta. Y ya, bueno, no sabría cómo ponerlo ahora en la actualidad, pero diría que el capitalismo no ha desaparecido porque aún está muy presente en nuestras economías actuales y enfrenta desafíos, digamos como ahora en la actualidad las guerras, está enfrentando varios desafíos y esto puede que ayuden a transformarlo en un futuro. Muchas Eso. gracias, Alex. Muchas gracias. Deme un minuto, por favor, para cerrar la clase. A ver, ¿alguien más que proponga algo ahí en esa respuesta, en esa pregunta, perdón? Madeleine, después Ana María. Madeleine. Ya. A ver, o sea, básicamente las dos visiones tienen sus buenos fundamentos, ya que Marx, él predecía el colapso del capitalismo por sus contradicciones internas, pero, o sea, también hablaba sobre la riqueza y la explotación laboral, mientras que Schumpeter, no sé cómo se pronuncia, es Schumpeter. ¿Cómo? Tranquila. Ya. Mientras que Tranquila. Schumpeter, él vuelta, o sea, él más creía que el capitalismo desaparecería por su propio éxito. Entonces, yo pensaría que, o sea, en la actualidad las desigualdades y las crisis económicas apoyarían esta visión. Entonces, no pensaría que desaparecería, sino más bien se enriquecería. Ya, gracias, madre. Ana María. Buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. Pues tomando en cuenta la respuesta, digo, perdón, la pregunta que propuso mi compañera, em, según, o sea, si analizamos el capitalismo actual, desde mi perspectiva, o sea, refleja una visión más apegada a lo que proponía Schumpeter que la de Marx, ya que en el sentido de que, o sea, el capitalismo actual no es que esté colapsando por sus contradicciones internas, sino que se está, por así decirlo, transformando por el propio éxito que propone, ya que tenemos ejemplos como la acumulación de grandes innovaciones, en este caso podemos tomar en cuenta ciertas plataformas como Amazon, Google o Apple que han generado, por así decirlo, este nuevo sistema en el que utilizan los medios digitales. O sea, es como que este capitalismo se ha transformado, así que no veo que se vaya a colapsar por estas contradicciones internas de Karl Marx, sino que se está transformando y quizás seguirá así, transformándose quizás a un nuevo capitalismo, quizás llegando a algo diferente de lo que conocíamos, ya que aún está cambiando, transformándose. Ok,
Muy bien. Esa respuesta estuvo muy acorde a la realidad y a la vigencia que se vive a través de la macroeconomía. Y más bien, Nicole, no se tuvo ese avance, tuvo ese alcance, por decirlo así, de quererlo comparar en teoría de capitalismo y sobre todo con un exponente como Marx, que ustedes saben muy bien, ya lo hemos estudiado, ¿no? Predijo el fin del capitalismo, pero se equivocó. Pero no significa que la teoría propuesta, como he dicho, de Marx quedó en la nada, dejó base. Pero también la pregunta puede ser fortalecida, Nicole, en el tema de que ni Schumpeter ni Marx quisieron predecir desde una supraposición, o sea, desde lo que iba a pasar más allá, ¿no es cierto? Siempre estaba latente en sus propuestas de Marx, sobre todo que el capitalismo iba a tener su fin y que iba a ser reemplazado por el socialismo y en otro nivel superior por el comunismo. Cosas y realidades, planteamos que nunca sucedió. Entonces, si bien la pregunta no está mencionando todo el cual que si se predijo, no, si se dice que desaparecerá el capitalismo, sabemos ya que el capitalismo no va a desaparecer. Y como bien propone Ana María, más bien es un tema de transformación permanente. Lo estábamos viendo ya, chicos, les hago este recorrido porque ya estamos cerrando prácticamente la unidad. Perdón, este tema nos queda un mes más para ya entrar a temas de región, entender América Latina. Entonces, vamos cerrando esto con entendiendo que este capitalismo tuvo su origen en la economía preclásica, tanto en pensamiento económico como pensamiento ideológico, ¿sí? Y que está aquí presente y lo vivimos todos los días, más allá de entender las teorías y los pensamientos y los planteamientos económicos. Entonces, estas 1000 revoluciones a minuto o a segundo que vivimos a través del capitalismo y la tecnología, por ejemplo, de Slow, está también dinamitando todo a nuestro alrededor. Apps, plataformas, redes, compras, aunque ahora se ha limitado un tanto este tema también desde políticas fiscales, miren como las que se pueden implementar desde gobierno. Y lo que logra hacer esta explosión de procesos socioeconómicos junto a tecnología es de una u otra manera desestabilizar también. Y es así como el capitalismo desestabiliza. Un flujo que puede estar aparentemente en una vía adecuada. Entonces, bueno, o sea, Schumpeter más bien, más que éxito, quiso poner el énfasis en esta, como decía Ana María, constante transformación, o también se lo puede entender como desestabilización. Porque este dinamismo empresarial loco que vivimos a mil por segundo, también puede verse en un momento afectado por nuevos ciclos económicos, nuevos agentes, nuevas corporaciones que van relevando. Entonces, bueno, Marx ya sabemos lo que dijo, ¿no? Explotación del proletariado, la lucha de clases, las crisis inevitables, la alienación ideológica. Pero sí hay que ponerle mucha atención en esta propuesta de lo macroeconómico, desde Schumpeter, por ejemplo, al entender que ya pues toma experiencia y lo que propone más bien es una desestabilización del flujo que estamos viviendo. Vamos a ver cómo reacciona la macroeconomía, la economía mundial. Supieron que Irán declaró ya objetivos válidos
a toda base militar y entes que estén por fuera del radar, ¿no es cierto? Entonces declaró la guerra, Irán, a Estados Unidos. Debe tener una base y un sustento muy poderoso, por supuesto. Vamos a ver cómo influye eso en la macroeconomía. Entonces, hubo necesidad de la decadencia del capitalismo para tal vez ponernos a pensar en un fin de una economía neoliberal. No, hay factores endógenos, como lo proponía Minsk, por ejemplo. Hay muchísimos factores endógenos que afectan las macroeconomías o la macroeconomía. Factores bélicos. ¿Cómo afectó la guerra Ucrania-Rusia? Sí, entonces, todo eso hay que pensar. La pregunta me gusta porque es como tentativa, provocativa, pero claro, hay que ponernos en claves rigurosos, ¿no? De que realmente entender lo que pasa en los planteamientos y líneas de pensamiento económico. Sí, y acordémonos y finalmente quedémonos con eso. O sea, la macroeconomía contemporánea no predice, ni está para predecir, ni nada. O sea, yo quiero transformar esa pregunta por no desmeritarla, porque es muy buena para la reflexión, pero técnicamente es como, eh, no trabajamos sobre predicciones de la macroeconomía, peor aún. Trabaja sobre indicadores, realidades, procesos, ciclos económicos. Por eso es un poco complicada de entenderla. Por eso es un poco también complejo el tema de traerla a su vigencia, su aplicabilidad, ¿me entiende? Hacia cómo funciona en la actualidad, que es lo que yo quiero ver en sus foros. Y como les dije, la macroeconomía desde Schumpeter no está para predecir nada. Bueno, Marx, porque también ya tenía un carácter filósofo, tenía estos alcances de querer predecir, pero cuidado, no nos vayamos a confundir. O sea, hago la aclaración para que no nos quede latente una pregunta que nos pueda confundir. Nicole está bien, ¿me entiendes? Sino que la estamos potenciando. La macroeconomía no predice nada, ni el fin ni el inicio, o sea, no predice el fin del capitalismo, pero sí reconoce, como hemos dicho esto, sus debilidades estructurales. ¿Y cómo las reconoce? Si es que estudiamos lo micro, si estudiamos la cadena y los rompimientos. Les puse el ejemplo del cerebro. Si algo no funciona bien en estas milésimas y millones de microcircuitos, ¿no es cierto? Y ramificaciones de nuestro cerebro, entonces yo ya no podría virar la cabeza milimétricamente hacia la izquierda. Algo pasaría, se rompió. Se rompió el proceso, se rompió la cadena. Eso, chicos. Espero que les haya quedado claro. Y les pido, por favor, que pongan mucha atención al foro, a la videoclase. Ahí está la pregunta, está también en el foro. El foro está planteado como nos han dicho en las directrices, porque en otro aula me estaban preguntando, profe, no puedo agregar un tema. ¿Y quién ha dicho que hay que agregar un tema? Al foro se responde a la pregunta que deja el tutor, en este caso su amigo Alejandro, y se hace 3 intervenciones. 3. 2 en una línea, que puede ser en acuerdo, y otra que tiene que ser en desacuerdo. Atrévanse, chicas, no pasa nada. Porque veo foros y estoy de acuerdo. Y verán que incluso en la rúbrica dice, cuando ponen yo opino lo mismo o estoy de acuerdo, ya van bajando nota. No utilicen esas palabras. Pueden usar otras palabras. Y justamente, acuérdense que está el foro planteado una pregunta muy, muy relacionada y referente a lo que hemos visto ahorita. Esto de la inflación, los ciclos económicos, las crisis financieras, desde este entendimiento de las teorías de la macroeconomía y de estos fenómenos económicos globales. Por eso les dejo esas aristas. Entren, investiguen un poquito desde un buscador serio, académico, cómo podría afectar este tema de Irán, que no es el inicio de ninguna tercera guerra mundial. De paso les doy el dato, tranquilos, hay que acabar el semestre, todos. No, tranquilos. Pero puede ser una chispa por ahí, complicada. El tema de Medio Oriente es muy complicado, es demasiado complejo entender eso. Pero ahí puede haber ciertas desestabilizaciones. Y más bien
actuemos como comunicadores sociales ya futuros, cómo poder transmitir esto, comunicar, por ejemplo, el tema de la macroeconomía, en la actualidad, en las crisis globales, financieras, eso es el foro. Mira, actúen así, chicas, y recuperan puntos. Sí, Ana María, ahí van a recuperar de pronto puntos que han perdido antes, pero háganlo, está 2 semanas abiertas, por eso es mi recordatorio. Si fuera una semana como antes o 3 días, ¿creen que yo me voy a estar gastando aquí recordándoles esto, chicas? No, ya vayan a descansar o vayan a hacer lo que deban hacer. 2 semanas, chicas, de un foro abierto. Háganlo bien, háganlo potente, como les dije. Intervengan en diferentes días. Ya veo que la Tiffany has puesto el foro el domingo, creo que es 29, no, el otro, no sé. Faltando 10 minutos, ya, pues ya me va a ir decir cómo y de qué manera tomó el foro. Estoy poniendo solo un ejemplo hipotético, ¿no, Tiffany? Entonces voy a cambiar de nombre. Si ahí la María Dolores le veo que escribió el domingo faltando 10 minutos en que cierre el foro, ni le leo, la verdad. Así me pongo un reclamo. ¿Ustedes creen que va a hacer una intervención potente faltando 10 minutos para que se cierre el foro, estando 2 semanas abierta? Sí, por favor, queridas estudiantes. Muy buenos foros. Ya se va acercando el cierre. Si están medio ahí, vean su libro de calificaciones. Si están allí, entre que sí que no, ahí el foro es una muy buena oportunidad para aprovechar y ganar una nota. Eso es todo, chicas. ¿Tienen alguna pregunta? Nos vemos la próxima semana. Ya la próxima semana hablamos de cosas lindas, ¿verdad? No de macroeconomía. Es difícil de entenderlo. Es fuerte. María Graciela. O sea, en sí de la clase no tengo preguntas, pero mejor yo voy a hacer ahora recíproca con usted porque a mí sí me encanta, en cambio, sus nombres. Sus 2 nombres sí me encantan. Porque Ángel lo combino con lo del cielo y Alejandro porque se parece al nombre de mi primo. ¿Ya? Me recuerda a mi primo, ajá. Ah, ya, por los nombres estás hablando. Ajá. Yo decía que tu nombre es el más lindo del mundo, pero es el nombre de mi madre. No, pero a mí en cambio me encantan los dos porque Ángel me recuerda al cielo y Alejandro por mi primo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, chicas, que les vaya muy bien, pórtense bonito, estudien y lean. Hasta la próxima semana, Cuídense Magister. mucho. Gracias. Gracias, Licen. Gracias, hasta Muchas luego. gracias.